Buenas tardes, mi nombre es José Benito Cano Fuentes de cuarto B de Mecatrónica y esta es una clase de su módulo de PLC en Series of Dove. Aquí vamos a elegir las diferentes categorías de módulo en la que vamos a trabajar. Yo elegiré esta. Haremos un diagrama llamado interlock. Empezamos con un elemento de entrada, un botón pulsador 4 normalmente cerrado, que le ponemos que es nuestro botón pulsador 4 o push button 4. Seguimos con un otro elemento de entrada normalmente abierto. Este va a ser nuestro botón pulsador 1 o push button 1. Seguimos con un contacto R2 normalmente cerrado. Aquí está R2 y pondremos un contacto R3 normalmente cerrado. R3 está. Hacemos la conexión a un elemento de control que será un M1 o un R1, un relevador, el primer relevador, ok. M1 M1 es un elemento de control. Seguimos con un contacto R1. Enseguida pondremos otro contacto R1 normalmente abierto. Hacemos la conexión a un elemento de salida Q1 o una lámpara, la lámpara 1, L1. Ahí está. Que vamos a poner que Q1 Q1 es un elemento de salida. ¿Está? Seguimos con un elemento de entrada. Será un botón pulsador 2 normalmente abierto. Push button 2. Está, push button 2. Seguimos con un contacto R1 normalmente cerrado y con un contacto R3 normalmente cerrado. Hacemos la conexión a un M2, a un relevador 2, un elemento de control. M2 es un elemento, de control. Seguimos con un contacto R2. Volvemos a poner otro contacto R2 y hacemos la conexión a nuestro elemento de salida Q2 o lámpara 2, L2. Nuestra lámpara 2. Ahí está. Q2. Q2 es un elemento de salida. Listo. Seguimos con un elemento de entrada. Este será un push button 3, botón pulsador 3. Seguimos con un contacto R1 normalmente cerrado, con un contacto R2 normalmente cerrado
y pondremos un elemento de control, un relevador 3, M3, M3 es un elemento de control, M3 o relevador 3. Seguimos con un contacto R3. Chau. Aquí seguimos con otro contacto R3. Hacemos la conexión a un elemento de salida o una lámpara 3. Aquí prendemos L3. Ok, ponemos que Q3 es un elemento de salida. Ouch. Se recorrió para arriba. Oh. Q3 es un elemento de salida. Ahí está. Entonces, así quedaría el diagrama. Lo hice un poco más pequeño para poder verlo bien, para que enfoque en la pantalla. Entonces, para el funcionamiento de este diagrama va así. Vamos a hacer la simulación. El primer botón pulsador que presione se activará su salida y bloqueará las otras dos salidas. Así que si yo presiono primero el botón pulsador 1, vemos que los contactos R2 y R3 son cerrados. Permite el flujo de corriente a mi relevador 1. Se energizan mis contactos R1 y se energiza mi salida. Aquí vemos que está energizada mi salida. Yo trato de prender L2, presiono BP2. No pasa nada porque como aquí tengo un contacto R1 normalmente cerrado, se abre y eso no permite el flujo de corriente. Entonces presiono mi botón BP3 y aquí igual, como tengo mi contacto R1 normalmente cerrado, se abre y esto no permite el flujo de corriente. Entonces, si yo presiono L3, vemos que se energiza mi salida. Aquí está. Presiono BP3. Como contacto R1 y R2 son cerrados, permite el flujo de corriente. Se energiza mi relevador. Se energizan mis contactos R3 y permite el flujo de corriente para que se energice mi elemento de salida, mi L3, Q3, L3. Aquí está energizada mi L3 y si yo trato de presionar L2, no pasa nada porque como aquí tengo mi contacto R3 normalmente cerrado, se abre. Al energizar mi relevador 3, se abre mi contacto y esto no permite el flujo de corriente para esta línea. Y aquí igual, si presiono BP1, la corriente llega hasta mi contacto R3, ya que como es normalmente cerrado, se abre y esto no permite el flujo de corriente. Así que se bloquean las demás salidas al presionar yo cualquier botón. El primer botón que presione, se bloquean las otras dos salidas. Es lo mismo para BP2. Ahí está. Presiono BP2. Mis contactos cerrados R1 y R3 permiten mi flujo de corriente. A mi relevador 2 se energizan mis contactos R2 y se energiza mi elemento de salida Q2 o lámpara 2 L2. Aquí está energizado. Trato de prender L1. No pasa nada porque mi contacto normalmente cerrado se abre y no permite el flujo de corriente. Presiono PP3.
no pasa nada porque mi contacto R2 normalmente cerrado se abre y no permite el flujo de corriente. Entonces, hasta aquí es todo. Espero y haya sido de su agrado el video. Espero les haya gustado. Ahí nos vemos en la próxima. Adiós.